Seguidamente pasamos al orden del día, propiamente dicho, con las propuestas que formulan los grupos políticos y los diputados no adscritos. La primera propuesta está presentada por el Grupo Socialista y hace referencia a una declaración institucional en favor de la paz. En esta propuesta debo decir que se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Vox, que será tratada de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 del Reglamento de la Asamblea. Tiene la palabra el señor Redondo para defender la enmienda. Gracias, presidente. Bien. La presente enmienda se formula desde una concepción rigurosa, constructiva y propositiva del papel que este instrumento debe desempeñar en la actividad parlamentaria. La enmienda no debe ser un instrumento de confrontación estéril, sino una herramienta para mejorar los textos, enriquecer el debate y aportar valor al trabajo de esta Asamblea. Su finalidad es clara: hacer del debate algo más ágil, más ordenado y más útil. Sin embargo, asistimos con frecuencia a la repetición de propuestas sustancialmente idénticas por distintos grupos. Hoy, en esta sesión plenaria, vamos a debatir dos propuestas sobre lo mismo. Asunto del agua, una presentada por el Grupo de MDC y otra presentada por el Grupo Ceuta Ya, lo que introduce redundancias, empobrece el debate y dificulta el desarrollo de las sesiones. Por ello, y siendo conscientes también de la abrumadora carga de trabajo que soporta la mesa y la secretaria, considerando necesario avanzar hacia prácticas que eviten duplicidades y mejoren la calidad del debate parlamentario. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso, ya que ayer me sorprendió cierta declaración a los medios que hizo la señora vicepresidente segundo de la Asamblea, hablando mal de la presentación de las enmiendas de este grupo parlamentario en concreto, sobre todo cuando esta señora ha sido en la mesa de la Asamblea la principal defensora de este instrumento por parte de los diputados, poniendo todo tipo de palos en las ruedas para llegar a un acuerdo que diera algún sentido al artículo 51 de este reglamento. Por lo tanto, nos ha sorprendido en exceso que la señora Ahmed sea la primera que critique la actuación de este grupo parlamentario presentando enmiendas, cuando lo que hemos hecho es darle la razón a su posicionamiento. La verdad es que nos ha sorprendido muchísimo. Pero bueno, ella sabrá. Como digo, en coherencia con este planteamiento, Vox ha optado por no presentar iniciativas propias, como bien saben, que pudieran resultar reiterativas, centrando su acción en mejorar los textos existentes mediante el uso responsable de la enmienda. Es por este motivo que comparecemos hoy aquí para defender la primera de las enmiendas que hemos presentado en esta sesión plenaria. Una enmienda que no nace de la frivolidad ni del oportunismo, sino de una convicción clara, que hablar de paz exige compromiso con la verdad, con la coherencia y con el derecho internacional. Vivimos en un contexto internacional marcado por guerras, terrorismo, dictaduras e inestabilidad creciente. Ante esta realidad, las instituciones no pueden limitarse a hacer declaraciones genéricas. Deben llamar a las cosas por su nombre. Nuestra posición es clara. Rechazamos la guerra como instrumento político y la consideramos una de las grandes lacras de la humanidad. La guerra destruye vidas, sociedades y futuro. Por eso defendemos el derecho internacional como única vía legítima para la resolución de los conflictos. Pero defender esto también exige coherencia. No se puede utilizar el discurso pacifista de forma selectiva, ni guardar silencio ante determinadas realidades incómodas. No se puede hablar de paz sin condenar al régimen de los ayatolás en Irán, que reprime, persigue y ejecuta a su propia población. No se puede hablar de paz sin condenar las acciones de Hezbollah, que alimentan la violencia y la inestabilidad. Y no se puede hablar de paz sin condenar con claridad el terrorismo de Hamás, responsable de asesinatos, secuestros y del sometimiento de la propia población palestina. Y conviene dejar algo claro:
Las actuaciones de Estados como Israel o Estados Unidos podrán ser discutidas o cuestionadas, pero nunca pueden servir de excusa para justificar el terrorismo ni para alinearse con quienes vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Por eso defendemos una idea fundamental. La solidaridad no puede ser selectiva. Debe distinguirse a toda población civil víctima, debe dirigirse a toda población civil víctima de la guerra, a israelíes, a gazatíes y cisjordanos, a todas las personas inocentes atrapadas entre el terrorismo y la violencia, y también a quienes sufren persecución en otras partes del mundo, ucranianos, rusos, sirios, kurdos, saharauis o aquellos perseguidos por su fe, como millones de cristianos que siguen siendo asesinados sin que el Gobierno de España haya alzado la voz. Defender la dignidad humana exige no jerarquizar el dolor y exige también reconocer una realidad incómoda. Hay palestinos perseguidos, torturados o asesinados por oponerse a Hamás. Hay una población que sufre no solo la guerra, sino también el autoritarismo de quienes dicen representarla. Desde Ceuta hay además una cuestión que no puede ser secundaria: la defensa de la soberanía española. Ceuta y Melilla son España y no admiten ambigüedades. Exigimos al Reino de Marruecos el reconocimiento de esa soberanía y el fin de su política de presión y rearme. En coherencia con ello, también consideramos imprescindible una acción diplomática firme para poner fin a la situación colonial de Gibraltar, incompatible con la integridad territorial de España y con la Carta de las Naciones Unidas. Y del mismo modo defendemos el cumplimiento del derecho internacional en el Sáhara Occidental, una cuestión pendiente de descolonización que no puede seguir siendo ignorada y, por supuesto, exigimos el fin de la represión de los ocupantes marroquíes sobre el pueblo saharaui ante el vergonzoso silencio cómplice del Gobierno socialista de Pedro Sánchez. Porque no hay credibilidad posible si el derecho internacional se aplica solo cuando conviene. Esta enmienda es clara, sí, pero no por confrontación, sino por coherencia. Porque la paz no se defiende con declaraciones vacías, sino con posiciones firmes. Porque una declaración institucional debe servir para fijar principios, no para evitarlos. Por eso lo decimos con claridad. Elegimos rechazar la guerra como una lacra de la humanidad. Elegimos defender el derecho internacional sin excepciones. Elegimos condenar el terrorismo y las dictaduras sin silencios. Elegimos solidarizarnos con todas las víctimas, sin jerarquías. Elegimos defender a los iraníes, especialmente a sus mujeres, frente a la represión del régimen de los ayatolás. Elegimos defender a los palestinos que sufren la opresión de Hamás. Elegimos defender la soberanía de España sobre Ceuta, Melilla y Gibraltar. Elegimos exigir la descolonización del Sáhara Occidental y el fin de la brutal represión contra el pueblo saharaui. Y elegimos exigir coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Frente a una declaración genérica, presentamos una posición clara. Frente a un texto cómodo, proponemos un texto coherente. Así que, a la vista de los argumentos expuestos, desde el Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Ceuta, proponemos la modificación de la parte dispositiva de la propuesta referida de la siguiente forma. La Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta acuerda, primero, rechazar de forma rotunda la guerra como instrumento político, declarándola expresamente como una de las principales lacras de la humanidad. Asimismo, reafirmar el respeto al derecho internacional como única vía legítima para la resolución de los conflictos, rechazando toda utilización oportunista del discurso pacifista cuando no vaya acompañada de una política exterior coherente, transparente y respetuosa con la verdad. Segundo, manifestar expresamente su condena al régimen dictatorial de los ayatolás en Irán, así como a la represión sistemática ejercida contra toda su población y rechazar de manera específica las ejecuciones, condenas a muerte, asesinato y persecuciones dirigidas contra manifestantes y población civil. Tercero, condenar de forma expresa las acciones de Hezbollah por su contribución a la desestabilización regional, su uso de la violencia armada y su actuación contraria a la paz, la seguridad
y la convivencia entre los pueblos. Cuarto, condenar sin ambigüedad el terrorismo de Hamás como organización radical islamista responsable de ataques terroristas, toma de rehenes, represión interna y utilización de la propia población palestina como rehén político y humano de su estrategia totalitaria. Quinto, rechazar expresamente las ejecuciones, asesinatos, torturas y persecuciones llevadas a cabo contra opositores palestinos a Hamás en Gaza, así como cualquier forma de represión ejercida por dicha organización contra la oposición palestina. Sexto, reiterar la solidaridad de la Asamblea con la población civil israelí, gazatí y cisjordana víctima de la guerra, de la instrumentalización terrorista de Hamás y de toda vulneración del derecho internacional humanitario, defendiendo una paz justa basada en la dignidad, la seguridad y los derechos humanos de todos los pueblos de la región. Séptimo, exigir al Reino de Marruecos el cese inmediato de su política de rearme y el reconocimiento expreso de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y manifestar el rechazo de esta Asamblea a cualquier cuestionamiento, presión, injerencia o estrategia de hostigamiento sobre las dos ciudades autónomas. Octavo, instar al Gobierno de España a impulsar una acción diplomática firme en todos los organismos internacionales para poner fin a la situación colonial de Gibraltar. Dicha situación, al socavar la unidad nacional y la integridad territorial de España, resulta incompatible con la Carta de las Naciones Unidas y contraviene explícitamente el párrafo 6 de la Resolución 1514 de la Asamblea General. Noveno, exigir a Marruecos el fin de la ocupación, la represión y la vulneración de los derechos en el Sáhara Occidental, así como el cumplimiento íntegro de las resoluciones de las Naciones